Hola, ¿qué tal familia? Dios me los bendiga, Dios los guarde. Realmente estoy bien contento de poder llegar hasta sus teléfonos, hasta sus computadoras, hasta sus casas, hasta la sala, hasta el cuarto, hasta el trabajo, donde quiera que se encuentren y poder desglosar esta serie, esta palabra que Dios me entregó. Tengo la seguridad en mi corazón de que esto va a poder ser de bendición para muchas personas. Herramientas que Dios me ha entregado a lo largo de mi caminar y poder compartirla con ustedes para mí es de mucha alegría, de gozo y bendición, porque saber que puedo ayudar a alguien más a continuar caminando me llena, porque eso es parte de mi llamado. Quiero pedirle para comenzar tres cosas básicas que usualmente pido cuando voy a ministrar. Número uno, prepara tu mente y tu corazón. Prepara tu mente para lo que vas a escuchar, para que puedas absorber, para que puedas meditar en lo que voy a decir. Y prepara tu corazón para que esa semilla que vamos hoy a entregar pueda caer en terreno fértil y pueda dar su fruto. También número dos, pido que mantengan su Biblia cerca. ¿Para qué, Oscar? Para que puedas corroborar lo que estoy hablando, los versículos. No importa qué versión tengas o qué traducción tengas. Voy a utilizar la nueva traducción viviente, pero puedo utilizar la traducción que tú tengas. No importa. Y número tres, siempre pido con mucha humildad que no me juzgue a mí, sino que vea al Espíritu Santo obrando a través de mí. La palabra que vamos a considerar está en Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1, y dice así: Entonces el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Solamente un versículo. Vamos a establecer esta serie en ese primer versículo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme llegar hasta cada una de las personas, a sus hogares, a sus trabajos, en sus carros, donde quiera que se encuentren, Padre. Te pido que en este preciso momento tú alcances cada una de las vidas que van a estar sincronizadas bajo el sonido de mi voz. Te pido, Señor, que seas tú trabajando en su mente, que seas tú trabajando en sus corazones, Espíritu Santo. Que tú, Padre amado, los abraces en este preciso momento. Que cada palabra que yo voy a compartir pueda germinar, Dios mío, en lugar fértil. Que esa semilla, Señor, pueda caer en lugar terreno fértil, Señor, y que pueda ser de gran bendición a las vidas, a las familias, Señor mío, en los trabajos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, que ellos puedan recibir esta palabra y ser edificados a través de ti. Gracias por esta oportunidad, en tu nombre. Amén, Señor. Amén y amén. El primer principio que pude encontrar en esta palabra y que podemos aplicar para nosotros poder reconstruir nuestras vidas es que todo siempre comienza con Dios. Siempre comienza con Dios. Nota cómo el versículo de arranque establece que Dios es quien le hace el acercamiento a Abraham. La conversación que cambiaría la historia de la humanidad nace desde el corazón de Dios. Y si hay algo que necesito que entiendas claramente en tu vida y en tu corazón, es que cuando Dios te llama para algo, es Dios quien va a sostenerlo. Y aquí voy a tomarme mi tiempo porque quiero que puedas meditar en esto. Oscar, ¿cómo yo sé si fue Dios quien me llamó para lo que yo estoy haciendo? Si tú tienes que desvivirte, escúchame bien, hasta el punto de desgaste, de que tu cuerpo físicamente se enferma y tal vez psicológicamente también, para tú poder sostener lo que sea que estás haciendo en cualquier área, estás trabajando bajo tu propio juicio y no bajo la gracia de Dios. No me malinterprete. Desarrollar los sueños cuesta demasiado. Cuesta sacrificio, cuesta dedicación, cuesta empeño, cuesta noches de desvelo. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Hay cosas que hay que trabajar duro para poder llegar hasta la cima de la montaña. Nos va a costar un poco. Pero si usted me dice a mí, Oscar, llevo 10 años tratando de echar mi empresa hacia adelante. Llevo 5 años luchando para que mi matrimonio funcione y nada. He intentado cuanto negocio se me cruza por el frente y mis finanzas no se estructuran, no se estabilizan. Permíteme decirte con mucho respeto, estás operando bajo tu propio esfuerzo y no bajo la cobertura y la gracia de Dios. Cuando Dios te entrega una asignación, Él también te dará la gracia para sostenerlo. Él te va a dar las estrategias para llevarlo a cabo. Él te va a entregar el plan completo. Él no te va a decir, mira a ver cómo te va con eso, tira para adelante. Dios te va a dar
todo el plan, todo de antemano para que tú puedas desarrollarlo. De lo contrario, Dios no sería un Dios soberano, sino sería otro cualquiera. Desarrollar los sueños de Dios cuesta, pero siempre vas a ver los frutos. La cosecha siempre va a llegar a tiempo. Ahora bien, van a llegar momentos donde vas a querer salir corriendo, donde vas a querer tirar la toalla, donde no vas a tener fuerza para continuar, pero siempre llegará el refrigerio necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que comienza con Dios termina con Dios. Ese es el primer principio. Todo comienza con Dios. Segundo principio que podemos encontrar en este versículo y que tenemos que aplicar para poder reconstruir es que tenemos que cerrar nuestro círculo. Tenemos que cerrar nuestro círculo. Vete de tu tierra. Esa es la primera orden que Dios le entrega a Abraham. Vete de tu tierra. Cuán difícil para muchos de nosotros es salir de nuestra tierra. Yo, por ejemplo, he viajado varias veces. ¿Cuántos de ustedes han tenido que salir de su tierra, emigrar a otro lugar, a Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, del área norte, del área sur? Muchas personas que siguen nuestro ministerio han tenido que emigrar a otros lugares por dirección de Dios, por necesidad, por distintas situaciones han tenido que salir de tu tierra y sabemos lo difícil y doloroso que es. Muchas veces vamos a tener que salir de nuestro lugar, no porque seamos mejores que nadie, sino porque necesitamos alejarnos de eso que estamos familiarizados para poder conocer a Dios en otros aspectos, en intimidad con Él. Si permanecemos en nuestra tierra, tendremos demasiado ruido excesivo que no te van a dejar escuchar la voz de Dios con claridad. A mí, por ejemplo, los ruidos excesivos me molestan hasta para buscar direcciones. Literalmente, cuando estoy buscando una carretera, algún lugar en específico, bajo radio para poder ver mejor, como si eso tuviese algo que ver. Pero los ruidos me distraen, me desconcentran. Y el problema no son las voces externas. El problema es que cuando esas voces externas influyen en nuestras decisiones, nos desenfocan y nos salimos de orden. Me explico. En Génesis capítulo 3, Adán escuchó la voz de su esposa antes que la voz de Dios. No me refiero al sentido sensorial de oír, sino al de escuchar y hacer caso. En Génesis capítulo 22, más adelante en la historia de Abraham también cometió el error de escuchar la voz de Sara antes que la voz de Dios, cuando le dice acuéstate con Agar para poder comenzar esa descendencia que Dios habló. Y vemos cómo se distorsiona el plan de Dios porque no aplicamos la voz de Dios desde el principio. Ruidos excesivos. El mayor problema del ser humano es que piensa que puede actuar con sabiduría sin prestarle atención a Dios, y no hay nada más peligroso que eso. Escúchame bien, eso es muy peligroso. Las voces externas te van a desenfocar de tu verdadero norte. Las voces externas van a aplicar un consejo desde su punto de vista y no desde la perspectiva de Dios. Por eso tenemos que cerrar nuestro círculo para poder alinearnos a la frecuencia correcta, para poder conocer más de Dios y para poder alcanzar los sueños que Dios nos va a entregar. Ese es el segundo principio. El tercer principio que podemos encontrar en este versículo y que tenemos que aplicar es que tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Dios tenía que ser específico con lo que le pidió a Abraham. Sumamente específico. Porque si le decía simplemente vete a la tierra que te voy a mostrar, si era puertorriqueño o hispano, seguramente se iba a llevar cuanta cosa encontrada de por medio. Los carros, las motoras, las herramientas, cuanta cosa se encontrara, pero Dios fue específico para que Abraham no se llevara cosas que no iba a necesitar. Abraham tenía que despojarse de sus propias expectativas. Abraham tenía que dejar la manera en que las cosas funcionaban y daban resultados para él y para su familia. En fin, todo lo que era cómodo para él y su familia tenían que dejarlo atrás. ¿Por qué era necesario esto, Oscar? ¿Por qué? Porque los padres de Abraham, y voy a dar un dato, y los familiares tenían otros dioses, practicaban otras religiones, y para que nada interfiriera con los planes de Dios, Abraham tenía que dejar su tierra, tenía que dejar las creencias de sus padres y también tenía que dejar las costumbres de su familia. Está difícil, pero mira el nivel de experiencia que tuvo Abraham con Dios. Escuchar una voz que no era familiar para él, que realmente él no conocía mucho,
pero que causó una transformación permanente en su vida y la vida de sus hijos, al nivel de que hoy la historia cambió a base de eso. Ese fue el nivel que Abraham tuvo. Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir, pero no puedo hacerlo en el lugar donde estás. No puedo hacerlo donde estás parado. Piensa en eso. No porque él no tenía el poder para hacerlo, es que no podía compartir la gloria con nadie más. Dios no podía permitir que alguien más se llevara el crédito por todo lo que él iba a hacer. Si te entrego tus promesas, literalmente le estaba diciendo a Abraham: en el lugar donde estás, alguien más va a querer decir: si yo no hubiese estado allí, eso no se daba. Si yo no hubiese intervenido, aquello no sucedía. Y Dios no va a compartir su gloria con nadie. Por eso muchas veces tenemos que salir del lugar donde estamos, de nuestra comodidad. Por eso Dios fue tan específico con Abraham: necesito que salgas de tu zona de confort y que dependas únicamente de mi gracia. Esa fue la dirección que le dio el Señor. Si lo haces, tus ojos van a ver cosas que jamás imaginaste. Yo no sé cuál es tu zona de comodidad, pero Dios hoy te está diciendo lo mismo que le dijo a Abraham y lo mismo que me dijo a mí: sal de ahí, porque tengo planes contigo. Cuarto y último principio que pude encontrar en este versículo y que tenemos que aplicar es la determinación. ¿Determinación a qué, Oscar? A llevar a cabo la asignación aún cuando el camino sea difícil, aún cuando el trayecto sea incómodo, aún cuando las cosas parezcan que no van a suceder. Muchas veces Dios te dice hasta dónde vas a llegar, pero no te da los detalles del trayecto. Muchas veces Dios te dice: Oscar, o pon tu nombre, el que sea, vas hasta tal lugar. Estos son los planes que tengo contigo, pero no te da todos los detalles de lo difícil tal vez que pueda ser. En mi caso, Dios me dijo: tu próxima asignación es en Puerto Rico, pero no me dijo lo mucho que me iba a costar ser obediente a su voz. No incluyó los sacrificios que iba a tener que llevar a cabo, las cosas que íbamos a experimentar. Porque si conocemos los detalles, y esto lo hablaba con mi esposa esta mañana, no creo que íbamos a aceptar los retos que esto conlleva. Porque cuando vemos los gigantes que vamos a tener que enfrentar, cuando comenzamos a medir nuestra capacidad, bien puertorriqueñamente diríamos: yo para allá ni me asomo. Porque nos vamos a intimidar, porque vamos a comenzar a ver con nuestra perspectiva humana y no con la visión del Padre. Por eso necesitamos una mente determinada a llevar a cabo la asignación que Dios nos entregó. Dios tampoco le dio muchos detalles a Abraham del viaje que él tenía que llevar. Dios le dijo: mientras vayas caminando, te mostraré cuál camino tomar. Y eso me rompe la mente y me rompe el corazón. ¿Por qué no le dice: vete a tal lugar, ve a la tierra que te mostraré? Y eso requiere fe y requiere determinación. Hoy Dios nos dice: para que puedas llegar a tu destino, vas a tener que desarrollar una relación conmigo. No hay de otra. Vas a tener que hablar conmigo, vas a tener que contar conmigo, vas a tener que confiar en mí, vas a tener que depender de mí. A medida que vamos caminando, te mostraré cuál camino tomar. Por eso necesitamos una determinación inquebrantable, porque una mente determinada no se rinde fácilmente. Una mente determinada ve oportunidades donde muchos otros ven problemas. Una mente determinada se adapta a los cambios. Una mente determinada profundiza sus raíces. Así que para poder reconstruir, tenemos que aplicar estos principios en nuestra vida y veremos cosas que jamás imaginamos, tal como lo hizo Abraham, tal como lo estamos haciendo yo y mi esposa en este preciso momento. Estamos viendo cosas maravillosas, pero aún nos falta mucho por caminar. Así que concluye esta primera parte de Reconstruye. Espero haber podido sido de ayuda, de bendición, y haberte entregado algunas herramientas que te van a ir ayudando a lo largo de tu caminar para poder avanzar en el ministerio, y cómo podemos reconstruir efectivamente nuestras vidas y las vidas de muchos otros. Solamente te pido una cosa más: nunca olvides que tú y yo somos la iglesia. Dios te bendiga.